Buenos días, hermanas, hermanos, todos. Qué privilegio me dan en esta cuarentena. Para mí es una gran responsabilidad hablarle a los hermanos de la iglesia de Mr. Rick. Así se decía cuando yo era un muchacho, cuando Roberto me llevaba en su Vespa a- al templo bíblico. Eh, Son años eh, que me llenan de gratitud recordarlo, que han sido de tanta bendición para mi vida. Siempre yo he añorado vivir en Puerto Plata. A veces le digo a mi esposa que no sé por qué yo vivo aquí en Pedro Brán, en el 25, pero el Señor sí ha querido que aquí estemos. Bien, hermanos y hermanas, en la mañana de hoy yo quisiera compartir de algunos, por lo menos tres pensamientos que nos ayudan a nosotros a encarar piadosamente las adversidades de la vida. ¿Cómo encarar nosotros las adversidades de la vida de una manera piadosa, de una manera responsable? Llamar la atención en estos pensamientos, eh, tomando como referencia al profeta Habacuc. Para ello quisiera leer por lo menos los primeros 4 versículos del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. La Biblia reseña que la vida del ser humano está expuesta a una serie de circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Sigue en el capítulo 14, versículo 1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El salmista en el Salmo 34, verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, advirtió a los discípulos diciendo: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Consciente de esto, tal vez algunos escritores han titulado sus obras Cuando la vida se derrumba, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué sufro? Confiando en Dios, aunque la vida duela. La palabra de Dios demanda de los creyentes encarar estas dificultades de una manera piadosa. Encararla, aceptarla, enfrentarla de una manera piadosa. Alguien define la piedad como la devoción a Dios en acción. También nosotros podemos definir la piedad de una manera antónima, es decir, por lo que no es. Por ejemplo, en el Salmo 10, dice el versículo 4: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Así traduce la Biblia de las Américas. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios.
o como lo traduce la 60, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. De modo que una persona piadosa es aquella que tiene a Dios siempre en sus pensamientos. Habacuc era un profeta de Dios, y un profeta era un portavoz de Dios para el pueblo. El pueblo por lo general, el profeta por lo general precedía su mensaje diciendo: así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová. Su ministerio era diferente al del sacerdote, que tenía la responsabilidad de representar o interceder por el pueblo delante de Dios. Habacuc era en todo el contenido de su libro, se destaca como un profeta singular, porque todo el libro trata de un diálogo entre el profeta y Dios. Es decir, Habacuc no habla al pueblo, Habacuc habla a Dios, y por año de Jeremías durante el reinado de Joacim. Esta conclusión se toma por la naturaleza de los pecados que él denuncia en su libro y por la alusión al surgimiento de los caldeos como imperio. Cabe destacar que la nación de Israel, es decir, el pueblo judío, tenía un gobierno teocrático. El rey era un súbdito de Dios al servicio de la nación, con leyes divinas, los 10 mandamientos, el Pentateuco y el servicio continuo de profeta que traían el mensaje de Dios al pueblo. Este pueblo, independientemente de su condición espiritual, estaba llamado por Dios para dar testimonio a todas las naciones acerca de él, es decir, acerca de Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 reseña: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo se desenfrenó en sus animados muchas veces por reyes perversos que lo dirigían. Ya en la época de Habacuc, el reino del norte, representado por 10 de las 12 tribus, había desaparecido por las invasiones enemigas y Judá estaba espiritualmente hecha un desastre. Es en medio de esta situación que surge Habacuc, preocupado por la reputación de Dios, que parece indiferente frente a la maldad de quienes se dicen su pueblo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré? Y frente a la maldad de quienes se dicen su pueblo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Las cosas no han cambiado tanto. 500 años antes de Cristo, 2020 años después de Cristo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, un día de regreso del aeropuerto de las Américas, un hermano transporte misionero procedente de Estados Unidos se detienen a tomar agua de coco en un lugar de la Avenida España. Luego que vuelven al vehículo, descubren que la cartera de la misionera responsable del equipo fue robada. Inmediatamente acuden al destacamento policial más cercano de la zona para hacer la denuncia. Asómbrese. Detuvieron el denunciante, que era el director de la institución que recibía a los misioneros. Ahora los misioneros estaban sin dinero para el ministerio que iban a hacer en República Dominicana porque se los robaron. Ahora no tienen conductor porque el chofer está detenido. El anfitrión está detenido. Esa es la situación de nuestro país. Me pongo a imaginar que cosas así tal vez ocurrían en el pueblo de Israel en la época de Habacuc. Pero nada, son cosas de este país. Pero
¿Cómo puede ser en el pueblo de Dios? Pude en súplicas y quejas, desesperado, pero sí, siempre lo hizo delante de Dios. A partir del versículo 5 del primer capítulo en adelante, Dios le responde al profeta con un asombroso plan. Ahora, Habacuc tiene un problema mayor. ¿Cómo es posible que un Dios justo y santo castigue a su pueblo con un pueblo mucho más perverso que el suyo? Dios le dice, mira, tengo un plan maravilloso. Yo tengo un plan asombroso que al que lo oye no lo va a creer. Yo levanto a los caldeos. Entonces le dice las características de este pueblo. Cruel, un pueblo que viene a devorar, un pueblo que va a humillar a este pueblo. Habacuc no entiende. ¿Cómo puede ser? Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Cómo tú vas a castigar a tu pueblo que es menos culpable que con un pueblo que es perverso totalmente en demasía? El profeta perplejo se retira con la esperanza de recibir alguna respuesta y Dios le responde en capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios no solo le certifica que será así como él le anunció, sino que lo responsabiliza para que lo publique a todo el pueblo y esté preparado, confiando en Dios a pesar de las circunstancias. A partir del versículo 6 del capítulo 2 aparecen varios ayes o sarcasmos, especialmente contra los caldeos. Imagínense cómo él lo describe. Versículo 9 del capítulo 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay de él. No puedo olvidar que mientras se preparaba la zona colonial de Santo Domingo para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, y como ellos decían, la evangelización del Nuevo Mundo. En las excavaciones en el monasterio de San Francisco se halló una osamenta con unos grilletes, lo cual fue ocultado rápidamente por los responsables de la conmemoración, porque esto podía empañar la historia de la evangelización del Nuevo Mundo. Ahora, observa los edificios de la zona colonial de Santo Domingo, la Catedral Primada de América, el Hospital San Nicolás, Capilla de los Remedios. Majestuoso. ¿Cómo fue que hicieron esos edificios tan remotas? Ahora, usted puede encontrar los grandes edificios coloniales, pero usted no va a encontrar un taíno. No existe un aborigen en la isla. En el capítulo 3, el profeta Habacuc concluye su reflexión con relación a la revelación de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos y hermanas, yo quiero que veamos por lo menos 3 lecciones que Habacuc nos deja a nosotros para este tenebroso momento de la historia del mundo y en particular de nuestro país. ¿Cómo encarar piadosamente las adversidades de la vida? En primer lugar, debemos llevar siempre delante de Dios la situación de nuestro pueblo. No solamente personal, sino nacional. Nosotros, la responsabilidad, cuando hay circunstancias adversas en el gobierno, en la sociedad, lo primero que debemos hacer no es ir a los supermercados o a las estaciones de expendio de combustible o a los colmados a quejarnos. Debemos ir primeramente delante de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso fue lo que hizo Habacuc. Él no comenzó a quejarse en los negocios del pueblo. Él fue a Dios en adoración reverente, en súplica y a veces con queja delante de Dios. Dios ha constituido la oración de los creyentes como parte del engranaje de su providencia. Y Él es que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Proverbios capítulo 21, verso 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina. Habacuc dice el versículo 6 del capítulo 1: yo levanto a los caldeos. No es por casualidad, no es por su propia fuerza que salen los caldeos. Dios levanta a los caldeos. Nosotros pudiéramos reverentemente hablando parafrasear esa frase: yo levanto al coronavirus. Dios es el único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y debemos nosotros como creyentes arrodillarnos delante de Él por su iglesia. ¿Cuántos llamados cristianos no saben cómo cumplir el llamado quédate en casa? Porque no saben en cuál casa, por haber arruinado su matrimonio, y ahora están en otras casas y sus hijos sufriendo la separación. ¿Cuántos hermanos líderes en las iglesias que no pueden decir con Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová? Es tiempo de orar con reflexión y arrepentimiento en el pueblo de Dios, no solo por las autoridades políticas. Es un tiempo oportuno para reflexionar en oración a Dios por nuestros hogares, soltar los celulares, apagar los radios y la televisión y juntos clamar al Santo de los Santos. En esta cuarentena ahora hay tiempo suficiente, aprovechémoslo. Los piadosos siempre tienen a Dios en sus pensamientos. En segundo lugar, no perdamos de vista la realidad de los males de nuestro pueblo. El pecado del pueblo, el pecado de la iglesia, el pecado de las naciones. Recientemente me llamó un hermano de Nueva York y me dijo: pastor, en la zona cero no se ve ninguna alma. En la zona cero, allí donde una vez estaban las Torres Gemelas, donde grandes multitudes impedía la posibilidad de una foto privada, donde los norteamericanos recuerdan con pesar el 11 de septiembre del 2001. Pero los chilenos recuerdan esa misma fecha, pero de 1973,
cuando el general Augusto Pinochet, apoyado por los norteamericanos, mataron a Salvador Allende, presidente constitucional de Chile, y muchos de sus seguidores más cercanos, y la democracia chilena fue destruida. Casualidad. Hoy el coronavirus mantiene sin respiración a la nación más poderosa del mundo, no solo con la cantidad de enfermos y fallecidos, sino también con la paralización de la economía. Nosotros aquí y ahora, al igual que Habacuc, debemos estar conscientes de la realidad de nuestro pueblo, sus pecados, sus necesidades y limitaciones. En tercer y último lugar, nosotros debemos aceptar sumiso y confiado los veredictos soberanos de Dios. Habacuc eso fue lo que hizo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con su tropa. Hoy, más que nunca, existe la necesidad de tomar la palabra de Dios en serio. Quizá nunca antes los creyentes han tomado la lectura y la predicación de la palabra de Dios como meros entretenimientos. Los predicadores lloran en el púlpito y la iglesia sonríe y dice, ¿qué mensaje? Como en la época de Ezequiel, capítulo 33 y verso 30 de Ezequiel dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, diciendo, vení ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Qué triste, qué situación más deprimente. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos la responsabilidad perenne de tomar en serio el veredicto de Dios, la palabra de Dios. Isaías capítulo 66, 1 y 2 nos invita a hacerlo. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este fue el secreto de la calidad de vida de los hermanos en Tesalónica. Dice capítulo 2, verso 13 de la primera carta, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto fue lo que trajo como resultado la tranquilidad al corazón del profeta, a pesar del juicio de Dios. Él aceptó piadosamente, con temor, con reverencia, el veredicto de Dios, aun cuando era de sufrimiento para su vida, de sufrimiento para la nación entera. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El mismo sentir lo tuvo el escritor del Salmo
73. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, el sumo bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es una actitud piadosa. Hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar con tu empresa, con tu negocio en medio de esta pandemia? ¿Qué pasó o pasará con tu empleo? ¿Cuántas personas que tenían un empleo estable? ¿Cuántas personas que tenían un empleo estable? Quizá, a lo mejor, tenía planes, un ahorro para comprar tu casa, para tu bodas, para la celebración. Tal vez compraste hasta el vuelo para irte de paseo al extranjero. Y la línea aérea no te ha certificado que te va a devolver, a garantizar tu pasaje. ¿Qué va a pasar después de los 90 días que los bancos han dado? Cuando lleguen los 120 y ahora tú no tienes un empleo. ¿Qué va a pasar? Quizá tú trabajabas con Walter Musa y ahora estás Roquelito. No simplemente el coronavirus, sino que ahora estás Roquelito. Y entonces tú no sabes qué va a pasar con tu empleo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de piadosamente volvernos a Dios. Como dice Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú y yo podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Cristo con su muerte, sepultura y resurrección quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Dios está en control. Quiero terminar con la cita de Apocalipsis, capítulo 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Encarar las adversidades de la vida de una manera piadosa significa primeramente acudir a Dios, que es el dueño de todo, el creador del universo, y que Él es el que rige toda causa. Nosotros no podemos olvidarnos de las circunstancias de nuestra vida, de nuestra nación, de la situación de la iglesia. Tenemos que estar conscientes, no la pasemos por alto. Ahora en esta cuarentena, Dios está hablando a nuestros corazones. ¿Cómo vamos a salir cuando pase esta cuarentena? ¿Cómo vamos a actuar como creyentes? Pero tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude. Soberano Padre, gracias te damos porque en esta mañana no solamente nosotros nos hemos postrado delante de ti en adoración y recordación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo de entre los muertos, sino que también tenemos la oportunidad de reflexionar a la luz de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a que cual Habacuc volvamos a ti en arrepentimiento y que podamos decir: Señor, aviva tu obra, cualquiera que sea, en medio de los tiempos y en medio de los tiempos a la conocer. Pero eso sí, Señor,